Rincón, a Guillermo Valero, Mr. Gatorna, join us please. Y también invitamos al doctor Edgar Higuera para que modere el conversatorio y para que haga el cierre del evento. Bueno, muchas gracias a cada uno de los conferencistas por esta última sesión, que es aquella que les queda en recuerdo a todos, que dicen los últimos que hablaron son los primeros, y los primeros que les vamos a hacer preguntas en estos temas. Muy amables por todo este esfuerzo de presentación, y entonces voy a comenzar a leer las preguntas que se hacen aquí, también a cada uno de los conferencistas. Hay una charla que quería hacerla, la quiero hacer de primera simplemente porque es aquella motivacional en la cual dice, en principio, el desaprender es viable, seguir solicitando personal con experiencia. Creo que esa pregunta sale en mucho de todas las reuniones que hemos tenido, hablando de nuevas tecnologías, y eso implica desaprender. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena tener personal con experiencia para desaprender? Para Carlos. A la pregunta, la experiencia es importante, pero más importante es la inteligencia emocional y el tener la madurez para saber que uno no lo sabe todo. Y que un título académico, un título de un Ivy League, de una universidad súper prestigiosa, pues sí, tiene mucho mérito, pero puede haber un niño o un joven de 16, 17, 18 años que sepa más que tú y que pueda aportar mucho más valor que tú, que tienes una maestría de Stanford o de Harvard. Así que es un tema de, no nos podemos encerrar y entrar en unos paradigmas, es una persona con ese título o esa experiencia, porque eso te imposibilita de crecer y adoptar cosas nuevas. Gracias. La experiencia hace maestros. Eso es, hace maestros. Ok. Otra pregunta que dice, la agenda del cambio, esto es para Rincón. ¿Qué agenda de cambio tuvieron que hacer para que el impacto de cambio fuera más fácil? Por ejemplo, involucrar a los conductores. Y hay otra que está dentro del mismo tema, que es el modelo utilizado únicamente para transporte primario o también para transporte capilar a última milla. En la primera fase solamente se implementaba en el transporte primario. ¿Por qué? Porque era el de mayor impacto, entonces teníamos que arrancar obviamente por el Pareto y arrancamos por el transporte primario. Sin embargo, dentro del plan, dentro de las fases de desarrollo, vienen los otros pedazos de las rutas que también son muy importantes. Porque lo que ganemos en la primera no podemos perder en la segunda. Y la primera pregunta es, no entendí la... ¿Me lo puedes repetir, por favor? La segunda pregunta hablaba de si habían involucrado a los conductores. Sí, la respuesta es sí, se involucraron desde el principio los conductores, más porque era un tema también de compensación, y lo importante del involucramiento de los conductores era que ellos sintieran una confianza, porque lo que estábamos buscando como equipo era que todas las partes del equipo sintieran que iban a ganar algo. En el caso de los conductores, por ejemplo, no solamente, yo hablé mucho del tema de compensación, pues es lo más fácil de explicar, pero había otro tema muy importante para ellos y para nosotros, que es el tema de su tiempo en familia. Entonces, muchos de los conductores nuestros salían un domingo
y regresaban al otro domingo a sus casas después de hacer varias rutas durante todos los días de la semana y quedándose en diferentes lugares del país. Hoy muchos de ellos pasan la mitad de las noches en su casa, porque hacemos lo hacemos de formas diferentes. Hacemos enganches y desenganches en carreteras y hacemos circuitos que de alguna forma no solo optimizan el uso del recurso, sino que también le permiten al conductor regresar en la noche a su casa. Entonces, muchos de estos conductores ahora la mitad de las noches las pasan en sus casas. Ok, yo creo que esa es una parte importantísima en los temas de logística, porque el descanso del conductor está ligado a los modelos de planeación y operación logística. Y uno sí encuentra empresas que no hacen planeación de equipo, y cuando no hacen planeación de equipo, en última instancia, se genera un menor servicio y un mal aliento para el ambiente de los temas. Ok. Otra pregunta: ¿cómo afecta el flujo de aire en un cuarto frío en la estabilidad de un dron a tomar inventario? Pero quiero hacer varias preguntas sobre los drones que están ahí. Esa es una. La otra dice: ¿cómo puede detectar el pallets parciales con saldo o sin saldo, o si está completo el dron? O sea, esa es la segunda. Y la tercera, bueno, creo que son esas dos por ahora. Bueno, ¿y cómo hacer inventario en pallets con múltiples CKU? Okay. Bien, el pallet vacío, ¿no? Vamos a hablar de la ubicación vacía. Okay. La primera fase de la operativa es realizar un mapa de almacén. Entonces, en esa primera fase, todos los huecos que están vacíos se cargan, ¿vale? Por lo tanto, ya están contabilizados. Y aquellas ubicaciones que tienen multicapa, que tienen varios SKUs, se imputan. Se dicen, oye, pues pasillo 14, columna 3, altura 4, tiene varios SKUs. Se imputa en el software, ¿vale? Por lo tanto, el mapa de almacén, lo que es el molde, ya tiene esa información. Luego, la fase de realización del inventario, cuando hay que imputar los distintos SKUs a la ubicación, el dron lo que tiene que hacer es, en esa ubicación, marcar el código de cada uno de esos SKUs. Y la otra pregunta era algo del... Vale. Pero ¿hablamos de meternos en cámaras frigoríficas o...? Vale. El factor limitante ahí no es el aire. El factor limitante ahí es que si prolongamos mucho la estancia del dron en ese contexto, la batería puede sufrir algún tipo de daño. Entonces, ahí tendríamos que analizar de qué dimensiones estamos hablando y hacer cambios de batería más rápidos, ¿vale? Normalmente una batería suele durar unos 25 minutos. A lo mejor en ese contexto estaríamos hablando de 10-15, ¿vale? Pero es una cuestión que afecta a la batería, no a la estabilidad del aire. Gracias. Viene otra pregunta que dice: Colombia es un país con alto índice de desigualdad social. ¿Cómo conseguir que nuestros equipos de trabajo sueñen, creen en sus sueños y trabajen con disciplina para conseguirlo? Yo anexaría esta parte. En las áreas operativas se nota una diferencia de preparación bastante fuerte. ¿Por qué? Porque mucha movilización de la carga se hace todavía, digamos, manual o con equipos no tan sofisticados. Creo que la pregunta va por ese lado. Si hay desigualdad, ¿cómo conseguir que los equipos de trabajo sueñen con trabajos con disciplina para conseguirlos? Es más bien como de una explicación social. ¿No?
Yo lo entiendo básicamente de esa forma, pero no sé quién la hizo, entonces dejémosla por ahora ahí. ¿No será que más los nuevos puestos de las nuevas generaciones van a ser más emprendedores dependiendo menos de las compañías? O sea, ¿habrá más trabajo independiente? Yo creo una de las, no la hablé ahí, pero una de las elementos más importantes y el tema este de poder manejar la ambigüedad y la flexibilidad tiene que ver con el espíritu emprendedor. Y definitivamente estas nuevas generaciones, las más jóvenes, con el acceso a la tecnología, están abrazando el emprendimiento o se están lanzando al emprendimiento con algo que se habló aquí temprano, que era lo del freelance. Mucha gente está trabajando freelance. Tú no tienes que ser un empleado de tu país, tú puedes ser un empleado del mundo, ¿no? Así que definitivamente eso es algo que es fundamental en el desarrollo de los negocios en esta nueva era y que ya los nuevos generaciones vienen con ese chip integrado. Por ejemplo, se habla de que la generación Z va a ser la generación que va a salvar las economías, porque ellos nacen en el momento donde hay crisis económica, donde no hay empleo, donde han estudiado y cuando van a graduarse no hay nada de empleo. Y ellos ya desde nacimiento nacen en método de supervivencia, están en survival mode, ¿no? Así que definitivamente el tema de empresarismo, y por eso hablaba también no hablé de esto, pero el tema de intraemprendimiento, que es cómo las empresas empiezan a crear departamentos internos de innovación empresarial en un formato de sandbox, ¿no? Tú tienes al CEO y tienes a toda la organización manejando el negocio actual y tienes a lo mejor un Chief Entrepreneur Officer que tiene su presupuesto, tiene su espacio, tiene un presupuesto para hacer proyectos pilotos que se convierten en las unidades de negocio, los productos de la nueva empresa. Esa es una de la actual empresa. Esa es una de las maneras como las empresas están innovando y definitivamente estas nuevas generaciones pues ayudan a eso. Okay. Eso quiere decir que la innovación es permanente y actualizada. Y la actualización la da por naturaleza la misma juventud, el mismo inicio de vida. Gracias. Una pregunta doble aquí dice, ¿cómo se realiza el tema de inventario en estanterías de doble profundidad y cuál es el costo promedio por hora de dron para inventarios o tiempos de parametrización? Con el tema de la doble profundidad, ¿vale? O incluso hablando de estanterías compactas, ahí siempre hay que analizar la casuística del producto, de la instalación, porque obviamente el dron no puede sobrepasar la mercancía, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver si la referencia que se encuentra en la posición de atrás es la misma que la posición de adelante, o si no es igual, si hay algún tipo de codificación en el frontal que se puede medir o algún aspecto, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de distintas profundidades tenemos que implementar alguna fórmula para que el dron pueda medirlo, si no, no es técnicamente posible, ¿vale? A lo mejor con un escaneo visual, si es necesario, lo que sea, pero lo que es el picaje de la mercancía con el código de barra, no podemos picar lo que esté en la profundidad, ¿vale? O sea, ahí la solución no. Y la segunda, ¿cuál es el costo promedio de? Vale. Bien, esto es difícil porque primero no tengo ni idea de cuánto de cuál es el cambio en euros y pesos, pero vamos, nos podemos hacer una idea y lo diré más o menos en euros para que nos hagamos una estimación. Y básicamente una instalación de unos 2.000, 3.000 metros cuadrados, ¿vale? Podemos estar hablando de unos 700, 800 euros, ¿vale? Eso probablemente en trabajo sean unos hora y media, 2 horas y hablemos de esos ratios, ¿vale?
igualmente es competitivo comparado con los otros métodos. Ok, perfecto, gracias. La innovación y creatividad son factores diferenciadores en la competitividad, innovación y creatividad. ¿Qué mensaje debe enviársele a la alta dirección empresarial para que sean facilitadores del emprendimiento? Esto es algo así como para los gerentes, ¿qué deben hacer los gerentes y cómo ven el emprendimiento? Entre otras cosas, en encuestas que hemos hecho varias veces, uno le pregunta a los gerentes cómo ven la logística, cómo ven el sistema, y lo primero que le responden a uno, el transporte es costoso, pero estas preguntas de facilitación y elementos no están como en su mente. ¿Qué nos pueden decir ustedes sobre ese tema? Cualquiera lo puede responder. Desde mi punto de vista, creo que una de las cosas que facilita el tema de innovación en las compañías es que se hable constantemente del tema y no se enmarque la innovación solamente en temas particulares. Por ejemplo, innovar solamente es crear un producto nuevo. Innovar es mejorar un proceso. Innovar es una idea, coger una idea y tratarla de implementar para resolver diferentes problemas. O sea, no volver el tema de innovación como algo especializado, quiero decir. Y creo que la alta gerencia, lo que se le podría pedir a ellos y lo que se debe tratar de hacer es que haya más aperturas y más momentos de creación de ese nuevo conocimiento. O sea, que se motive constantemente esos nuevos ambientes para crear nuevo conocimiento y que el conocimiento no tiene que venir, como decía otro expositor ahora, de las personas que más conocimiento tienen, más estudios tienen o más experiencia tienen, sino de cualquier persona. Ok. Yo, innovación, como yo comenté, es la comercialización de un invento. Y un invento nace para solucionar un problema. Y la fórmula para emprendimiento tiene que ser identificar un problema, tener una solución y tener un mercado suficientemente grande que esté dispuesto a pagar por esa solución. Ahí se da eso. Innovar en las empresas es muy difícil. Y cuando tú tienes una empresa que a lo mejor no está innovando mucho, tú tienes un gerente general que dice, yo necesito que empecemos a innovar. Vamos a coger un curso de innovación. Y traen a toda la gerencia y vamos a innovar. Y le dicen, bueno, ahora, además de todo el trabajo que tú tienes, que tienes que llegar a las 8 de la mañana, que tienes que hacer esto, tienes que hacer eso, tienes que hacer los números, tienes que hacer tu plan estratégico, también tienes que innovar y me tienes que traer un producto nuevo y utilizan los mismos recursos y a los mismos empleados para innovar. Y ahí está el primer problema, porque le estás dando una carga adicional al empleado que está velando y manejando el negocio actual, que tiene un plan estratégico, que tiene unos objetivos y que tiene unos números, a que asuma un rol nuevo, diferente, que le requiere un pensamiento creativo, de experimentación y bien diferente, y las cosas nunca salen, no hace bien ni la una ni la otra. Entonces, la recomendación es que si la alta gerencia y el liderazgo de la organización entiende que la innovación es el espacio, hay que crear estos espacios para innovar en donde hay este sandbox, ¿no? Como hablábamos, un espacio para jugar con un presupuesto, con unos recursos asignados y con un permiso, una licencia para matar, una licencia para experimentar, cometer errores, levantarse y entender que eso es parte del proceso, ¿no? Así que el tema de innovación no se puede tomar lightly, ¿no? Como se dice, como algo sencillito. Es un tema que hay que verdaderamente hacerlo y por lo general se hacen equipos dedicados para hacer eso, porque hay que mantener el negocio, hay que correr el negocio actual. Así que es un tema importante, pero si el liderazgo de la organización está alineado y ellos impulsan esa agenda de innovación, va a funcionar. Ok, gracias. Hemos visto en algunas empresas que el tema de innovación lo manejan. Voy a contar una experiencia. Encuentran a alguien que es la persona que es muy avanzada en muchos temas y genera preguntas. Y encontramos un gerente que decía, a ese muchacho hay que ponerlo a innovar, venga, trabájame 2 horas poniendo respuestas de lo que usted quiera conseguir, te pago, pon 2 horas de tu tiempo más para que haga investigación y te pago 2 mías. Y si los 5 que están en el programa sacamos algo de innovación, uno, el par, los que sean, los mando 6 meses a que terminen los cursos de innovación y me traen un producto terminado.
O sea, eso es como una herramienta de modelo gerencial que vive en una empresa. Empresas que lo que hacen es concursos de startups. Y entonces se le dice a los empleados, ok, vamos a hacer un concurso que es de este nuevo producto, línea de negocio. Se dividen en grupos, preparan este proyecto, tienen que basarlo en este modelo de Business Model Canvas, que es esta metodología, lo van a presentar en este Demo Day y el proyecto que gane, le vamos a dar un presupuesto, va a tener un líder y luego ese líder puede convertirse en una persona gerencial de la organización. Pero tiene que haber esa apertura a tratar cosas nuevas, a empoderar a los empleados a que puedan hacer estas cosas, ¿no? Ok, muchas gracias. Una pregunta para el señor Gatorna. En Colombia se encuentran empresas que pertenecen a pools internacionales, pero también se encuentran empresas pequeñas y muy pequeñas. Las grandes traen su conocimiento del exterior o los mandan y los forman. Las pequeñas generalmente toman esa información como secundaria. ¿Cómo sería, la pregunta es, cómo se puede integrar a las pymes en un patrón de cambio que permita que su cadena de suministro ofrezca soluciones a tiempo dentro de un presupuesto y un mercado más eficiente? Apologies. I think alignment of principles that I talked about yesterday apply whether or not you're a very large company or you're an SME. Creo que el principio aplica ya sea que tú seas una compañía grande o mediana y pequeña. The main difference is that you've got fewer people in your SME. So instead of in a major corporation where you're putting together dedicated teams, multidisciplinary teams, to drive the particular strategies that you've devised, you have to rely on smaller numbers in an SME who have to double task. Y entonces la diferencia es que mientras en una empresa grande tú tienes grupos que están especializados para ese trabajo, en las pequeñas y en las medianas necesitas asignar equipos que tengan una doble función. But in both cases, everything starts with a much deeper understanding of customers' expectations and reverse engineering back into the organization. That applies in both cases. Pero en ambos casos se aplica el hecho de que ellos se enfoquen en las necesidades del cliente y en esta ingeniería de la información que traen de regreso a sus propias empresas. Bueno, muchas gracias. Hay un tema básico que nos corresponde aquí y yo quería, como una fase final, no solamente agradecerles a ustedes la participación, sino como una fase final de este foro. Este foro me corresponde terminar con unas conclusiones y yo quería destacar varias cosas. El foro se llamó La Cuarta Revolución Industrial y el necesario desarrollo de las cadenas de suministro. Fíjense que en esta reunión vimos varias cosas importantes. Uno, no se puede hablar del desarrollo si no tiene una visión económica y complejidad del mercado internacional, porque el mundo está globalizado y los sistemas productivos son diferentes en la parte local, nacional e internacional. Vimos cómo la evolución de supply chain tiene una relación con el desarrollo en el tiempo del desarrollo industrial. Cada vez que hay un cambio tecnológico, hay un nuevo desarrollo y la supply chain se va a ir acomodando a las nuevas necesidades. También los conferencistas nos hablaron de modelos informáticos para toma de decisiones y hoy los modelos informáticos son un soporte para el nivel del negocio, es decir, es una herramienta, pero no es una obligación, son herramientas para poderlos utilizar. El otro espacio que alcanzamos a dilucidar es que la realidad operativa es un poco distinta y va a una velocidad diferente de la velocidad tecnológica. Y
La relación tecnológica nos permite mejorar la trazabilidad de productos y la trazabilidad de elementos, pero también se encuentra uno que para esa trazabilidad requiere inversión, y requiere inversión, como se decía, o bien el código de barras o bien elementos que permitan hacer el control y seguimiento. Y detrás de ello debe haber una excelente planeación empresarial o una planeación del supply chain. Por otro lado, el profesor Gatorna nos habló sobre la relación de la evolución de procesos y nos dio una charla sustentada sobre muchos elementos que dejan un gran aporte para los asistentes. En otra charla vimos cómo el cliente es el objetivo en convertirse en un definidor del mercado con parámetros de exigencias novedosas. Y aquí aparece un elemento básico que era, antes se hacían estudios de mercado que los guardaba el área de mercado y los entregaba a última hora cuando se tomaban decisiones al área de logística. Vamos a aumentar el mercado y entregamos. Hoy en día esas decisiones vienen del cliente primario. Y cuando vienen del cliente primario nos están diciendo hay que tener vendedores más cerca del cliente primario y hay que tener entregadores de carga al cliente primario formados. Un ejemplo, quien cierra un negocio real de venta es el conductor final que entrega la carga y no está preparado para mirar el comportamiento del cliente final. Entonces ahí se requiere como un nuevo estilo de capacitación para mirar el cliente primario. Y el otro punto que nos hablaron del cliente primario es que el cliente consumidor requiere productos personalizados y eso implica otro cambio en los fenómenos productivos, porque antes se trabajaba con economías de escala, hoy se trabaja con economías de atención al servicio al cliente. Otra de las conferencias nos habló sobre el medio ambiente. Nos hicieron exposiciones sobre el proyecto NAMA, el modelo institucional para enmarcar el tema, pero algo que entró en el mundo de los negocios es cómo califico, pago o absorbo los costos de contaminación. Y nos mostraron elementos básicamente de la huella de carbono y todos los que estamos aquí sabemos que tenemos que entregar la carga y la huella de carbono no se está midiendo. Nos mostraron unos ejemplos donde se está midiendo. En el caso colombiano encontramos que más del 30% de los vehículos tienen más de 20 años. ¿Qué huella de carbono puede tener ese tipo de vehículos? ¿Cómo se hace y cuál sería el manejo que tienen que tener? Y aquí hay llamadas de atención. Corresponde a los empresarios, así como desarrollan proveedores de productos, ayudar a desarrollar proveedores de servicios. ¿Eso le corresponde, no le corresponde o por qué le corresponde? Pero si lo uno suma a lo otro, encuentra que de verdad somos los generadores de la carga los que tenemos que impulsar, ayudar al desarrollo o tomar ejemplos combinados como el caso de ustedes donde desarrollan empresa y dan economías continuas entre productores de carga, transportadores e integradores de la cadena. Otro tema importante que se trabajó mucho es hacia el mejoramiento del rendimiento y de la viabilidad de la supply chain. Se pueden hablar cambios para dónde va la supply chain, pero lo que sí se está diciendo es que a través del tiempo hay una cantidad de reformas y resoluciones y cambios que nos están cambiando el modo vivendi. Un punto importante que se destacó, pero lo quiero destacar acá, es que Colombia es un país de ciudades grandes. Nosotros tenemos 25 ciudades de más de 100.000 habitantes y hacer entrega de carga es muy difícil. Los alcaldes o las autoridades ven el transporte como contaminación y a su vez como un problema de tráfico. Nunca ven algo que manejamos todos que se llama abastecimiento a la ciudad. Y el abastecimiento a la ciudad no es solamente el abastecimiento de alimentación, sino el abastecimiento de materia prima para la industria que genera empleo y genera trabajo. Hay que darle un cambio en la visión política
de las restricciones viales en las ciudades y decir, si las vías son pocas, deme una parte de la vía para hacer el abastecimiento de la ciudad y seamos competitivos o utilicemos nuevos modelos. Otro tema importante es que, aunque se repitió ahorita, hay que desaprender, y ese modelo de desaprender es permanente. El desaprender lo lleva a uno a revisar nuevas cosas y revisar nuevos modelos, y hay que cambiar el paradigma de que el desaprender es para mejorar la calidad de vida y optimizar. Y en el desaprender hay unas cosas que nos trajo el mercado, los acuerdos comerciales que tiene Colombia con el mundo. Tenemos acuerdos para 1.500 millones de consumidores y nos toca desaprender muchas cosas de aquí para producir aquellos elementos que quieren en esos países, y eso nos implica a nosotros hacer nuevos cambios. Ustedes se habrán dado cuenta con una medida tan simple que hicieron en Colombia hace poco, que dijeron por cada bolsa plástica paguen 20 pesos. Y eso ha traído como consecuencia que muchas personas llevamos una bolsa diferente y estamos desaprendiendo de usar un tema y entrar a otro por 20 pesos. Y entonces la gente dice, 20 pesos no es nada, lo pago. Pero ya entró un tema sencillo de modelo de desaprender. Respecto a nuevas tecnologías, también vemos alguna cosa que dicen, las nuevas tecnologías me generan desempleo. Lo que tenemos en esta parte es que las nuevas tecnologías los que nos generan es un cambio en la estructura del empleo. Hace unos años, cuando llegaron los computadores, pues ¿se acabaron las secretarias? No. ¿Se acabaron las máquinas? No. Lo que pasa es que la tecnología evolucionó a que la máquina ahora la llaman computador porque tiene los mismos esquemas, se utilizan de otra forma, pero tiene mayores anexos a la tecnología y facilitó el sistema de trabajo. Luego, la nueva tecnología lo que hace es cambio en los volúmenes de trabajo y en las nuevas profesiones. Y ahí le quedan algo que pensar y que se ve en muchos países. Carreras de 5 años universitarias y posgrados y terminan, y la evolución es tan rápida que toca volver a desaprender lo que se aprendió y volverse a graduar. Es una llamada de atención, entonces, si salieron en las preguntas, si las universidades deben cambiar sus pensum, si deben actualizarse y si la tecnología mejora. Uno ve en el caso alemán, donde los técnicos se van formando desde el bachillerato, y son pocos los que terminan las grandes profesiones, pero siempre están modernizando en altas tecnologías. La tecnología debe ser usada para el mejoramiento de la calidad de vida. El otro tema que muy importante fue el manejo de la Big Data. Creemos todos, hemos oído mucho de la Big Data, pero hoy en día yo creo que conocemos tanta información, el máximo de información. Alguien nos decía, la máxima información la tenemos aquí. ¿Cuánto de nosotros usamos toda esa información? Aparte de decir, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué hubo? ¿Ya vienes? ¿Te quedaste? Eso, comparado con los esquemas de información que se puede… Esto lee código de barras, trae información de todas partes, manejan estos elementos. Entonces, digamos que esos elementos son elementos novedosos. Y la logística trae como elemento sustantivo es que está ligada a las nuevas tecnologías. De hecho, lo que más evoluciona en el mundo es las comunicaciones y el transporte. Y en las comunicaciones todo lo manejamos en red. Y en el transporte llegamos a los drones, que es un elemento novedoso. Con esto, lo que yo quería decirles es como el resumen de los elementos que vimos. Quiero agradecerles a los conferencistas la participación, los aportes que nos han dado, a las personas asistentes, la importancia de habernos aceptado venir a esta invitación y trabajar en estos temas,
a los patrocinadores que nos ayudaron mucho aquí en sacar estos elementos, el aguante de todas estas reuniones aquí sentados y el aporte que nos dieron en cada uno de los temas. Muchas gracias para todos, buen regreso y los esperamos el año entrante. Háganos llegar más temas para el futuro del nuevo proyecto, para dónde vamos, y gracias a todos. Doctor Higuera, muchísimas gracias a usted, a todos nuestros conferencistas, no solamente de hoy, también de la jornada de ayer. Señoras y señores, muchísimas gracias. Que tengan un feliz regreso a casa y los esperamos el próximo año en el 24º Encuentro de Gerentes de Logística y Supply Chain. Feliz tarde.